Bueno, muy bien. Sean muy bienvenidos todos a este evento quincenal que hacemos los referentes en mecanización agrícola del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que hemos denominado Conversaciones en el Taller de la Maquinaria Agrícola. Estamos cerrando este extraño año 2020. En el mes de noviembre, en el mes de diciembre, vamos a dedicarnos a la relación entre los equipos mecánicos y los cultivos forrajeros. Hoy es el día 11 de noviembre del año 2020, como les dije recién. No sé cuándo estará cada uno de ustedes escuchando esta grabación, que dicho sea de paso, la pueden encontrar en el canal oficial de YouTube del equipo de INTA de Agroindustria. Seguramente por abajo, en algún sector de la pantalla, les va a aparecer el link que los va a redirigir al canal oficial. Ahí van a poder encontrar esta grabación y grabaciones anteriores donde hablamos de tractores, hablamos mucho de cosechadoras, hablamos de equipos mecanizados precisos. Bueno, ahí tienen todas las grabaciones, así que en algún lado de la pantalla les va a aparecer el link que los va a redireccionar al canal oficial de INTA Agroindustria. Les decía, hoy es el día 11 de noviembre del año 2020 y antes de comenzar este encuentro, yo estaba en el canal oficial de YouTube de INTA, que también les puede aparecer el link en algún lugar de la pantalla, que los va a redirigir a ese canal, al canal oficial de la institución, y estaba presenciando una presentación de unos colegas de la estación experimental de la Chacra de Barrow sobre silaje de cereales de invierno. Y el colega que comenzó a presentar ese tema, el ingeniero Andrés Perea, de la agencia de Palma Sola, de la provincia de Jujuy, en el NOA, empezó a introducir el tema de silaje de cereales de invierno, y él hizo referencia que el puntapié inicial, o lo importante para comenzar con un buen silaje, es llegar con un cultivo en óptimas condiciones, con muy buen desarrollo, con muy buen rendimiento en materia seca y con muy buena densidad. Y uno de los factores que él comentaba que es determinante para poder lograr ese puntapié inicial para después finalmente lograr un óptimo silaje de, por ejemplo, avena, de, por ejemplo, cebada, él decía prestar mucha atención a lo que es la calidad de siembra del cultivo forrajero. Entonces, para comenzar con esta última parte del año en conversaciones en el taller de la maquinaria, decidimos con el resto del equipo hablar un poco de la relación que hay entre un equipo mecánico de alta importancia, como es justamente la sembradora, y por qué no, si vamos a hablar de cultivos forrajeros, hablemos o comencemos a hablar de la reina de las forrajeras, como es la alfalfa. Para eso hemos invitado en el día de hoy a una de las referentes del equipo referente a nivel país y a nivel Latinoamérica y a nivel internacional en este cultivo, un equipo que trabaja justamente en la estación experimental de Manfredi, ubicada ahí en lo que sería más o menos el centro geográfico de la República Argentina. La referente a la que hemos invitado en el día de hoy es justamente la ingeniera agrónoma Silvia Olivo, que va a presentar esta temática, siembra de alfalfa, en conjunto con el colega, con nuestro coordinador nacional, del equipo de mecanización agrícola y agricultura de precisión, el ingeniero agrónomo Fernando Escaramuza, que ya lo conocemos, por supuesto, de el resto de las conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. Así que ellos dos van a presentar esta temática como para que comencemos ya con la relación entre equipos mecánicos y cultivos forrajeros. Les recuerdo entonces, esto lo pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de INTA Agroindustria, que les va a aparecer el link en algún lugar, y también les recuerdo que todo esto llega a ustedes a través de YouTube y del resto de las redes sociales, gracias al trabajo incansable del licenciado Lucas Cuevas y del licenciado
Mauro Bianco, que son nuestros coordinadores de comunicaciones y de redes sociales, que son los que se encargan justamente de corregirnos, de editar estas grabaciones y de publicarlas para que lleguen, para que puedan llegar a todos ustedes, estén donde estén, en cualquier parte de la República Argentina o en cualquier parte del mundo. Así que sin más, le doy el micrófono, si se quiere, a la ingeniera Silvia Olivo, a quien le agradecemos, por supuesto, su presencia, le agradecemos, por supuesto, su tiempo, desinteresadamente. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Y también le agradecemos al ingeniero Fernando Escaramuza, que nos ha hecho un tiempo para acompañar a la ingeniera Silvia en esta presentación. Así que el micrófono es todo de ustedes. Bueno, antes que nada saludarlos y agradecerles por participar. Me pareció una excelente oportunidad para, bueno, mostrar la parte más desde el forraje en sí, combinado con la parte más mecánica. Por eso la charla decidimos hacerla compartida con Fernando, para tener una visión más integral. Bueno, como para arrancar con el tema relacionado a lo que es siembra de alfalfa, ¿cuál es la superficie mundial que tenemos y qué lugar ocupamos a nivel mundial en lo que es siembra de alfalfa? Ocupamos el segundo lugar con 3,4 millones de hectáreas, después de Estados Unidos, que tiene alrededor de 6,5 millones de hectáreas, seguido por Canadá, que presenta alrededor de 3,2 millones de hectáreas. Es decir, que Argentina, si bien la superficie ha disminuido de aquellos 7 millones que tuvimos en algún momento, seguimos posicionados en un buen lugar a nivel mundial. De esas 3,4 millones de hectáreas que presenta la Argentina, como se puede ver en el mapa, que está las zonas en verde, más oscuro, representan los lugares o las zonas donde se siembra alfalfa. Como se puede observar, la siembra de alfalfa se produce a lo largo y a lo ancho del país. De esos 3,4 millones de hectáreas, el 80% se produce en secano y está destinado para la producción de carne y leche, y es en lo referente a lo que es la región pampeana. Mientras que el 20% restante se destina a lo que es la producción se hace bajo riego, y la producción de heno y semilla, y abarca las zonas de NOA, Cuyo y Patagonia. En cuanto a la utilización, históricamente se utilizó a través de pastoreo directo. Hoy cada vez más hay una tendencia hacia la confección de reservas para eficientizar su utilización, y se utiliza pura en una proporción del 60 al 65%, mientras que un 35 a un 40% se utiliza de manera consociada, principalmente con festucas. Cuando pensamos en la siembra de alfalfa o en el ciclo productivo de este cultivo, que dura alrededor, dependiendo de la zona, entre 3 o 4 años, hay diferentes puntos de control, que yo llamo, donde debemos poner el foco, porque son los momentos donde se van a definir situaciones futuras. Una de ellas es el momento de la siembra, que es donde hoy nos vamos a abocar precisamente. Después hay un periodo que es denominado periodo de implantación, que es el proceso donde la planta lo que hace es acumular reservas en raíz y corona para poder persistir a lo largo de los años. Hay un momento puntual que está relacionado con ese momento de implantación, que es el primer corte. Es decir, bueno, el primer corte se debe hacer en determinadas condiciones para que nosotros nos aseguremos que el cultivo ya fue implantado. Y después un manejo específico para los sucesivos rebrotes a lo largo de las diferentes estaciones del año. Ahora bien, cuando pensamos en sembrar pasturas, siempre surgen limitantes. ¿Y por qué? Porque si nosotros comparamos el tamaño de la semilla de alfalfa con otra leguminosa, como ser la soja, podemos observar que es una semilla pequeña, que tiene escaso nivel de reservas. Eso lleva a que la profundidad de siembra tiene que ser superficial. Entonces ahí entramos a jugar, como ya lo va a mostrar más adelante Fernando, con el tema de la humedad, para poder lograr una buena emergencia. Y en el mercado no hay sembradoras específicas para la siembra de pasturas,
y el productor se encuentra con un amplio rango de sembradoras, con un distanciamiento de líneas variables, que van desde 17,5 hasta 26 centímetros. En consecuencia, eso lleva a que se produzcan muchas veces bajas eficiencias de implantación en el cultivo. Y en líneas generales se habla de eficiencias de implantación del 40 al 50%. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, ya como dijimos, tenemos una baja eficiencia de implantación y no llegamos a los 90 o 120 días de la siembra con las plantas objetivos que necesitamos en alfalfa, que son alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado? Nos encontramos con alfalfas que después de los primeros pastoreos de la primera primavera de uso, nos encontramos en esta situación. Muchos espacios vacíos que van a ser inevitablemente invadidos por malezas, y eso va a afectar primero la durabilidad del cultivo y segundo la calidad de la reserva que nosotros vayamos a hacer en ese momento. Entonces, esto sería lo ideal, arrancar con un stand óptimo de plantas y estar relacionado a ese 250 o 300 plantas por metro cuadrado. Durante la siembra, y este es un dato súper interesante, se define el 70% del éxito de las producciones futuras. Y si eso no pasa, digamos, si no logramos una implantación con éxito, incurrimos en importantes pérdidas económicas a lo largo de los ciclos productivos. Bien, ahora como para ir finalizando esta parte más, si se quiere, ecofisiológica o de las pautas que tenemos que tener en cuenta para la siembra de alfalfa, hay algo que yo denomino los alfa tips, que es como lo que se debe conocer, lo básico, como para querer arrancar a sembrar este cultivo. Existe una fecha óptima de siembra, que es principios de otoño, y eso está relacionado con las temperaturas que tenemos en ese momento y el contenido de humedad, y el nivel de menor malezas agresivas para la siembra de este cultivo. En la medida que nos retrasamos de esta fecha, exponemos al cultivo en condiciones menos favorables, y eso repercute negativamente en la producción del primer año. Alrededor del 70%, podemos llegar a tener 70% menos de producción, cuando nos vamos en siembras mayo, junio, que muchas veces por el sistema de rotación que se utiliza es común encontrar en los esquemas de rotación, y a su vez repercute en el segundo año en el orden del 20% en pérdidas de producción. En cuanto al cultivo antecesor, los mejores cultivos antecesores sería una moda para arroyos, un girasol, un trigo, una soja de ciclo corto o un maíz para silaje. En cuanto a las plantas por metro cuadrado, que debemos cuantificar a los 90 o 120 días de la siembra, está en el rango de las 250 a 300 plantas. En cuanto a la densidad de siembra, que eso lo vamos a ver más adelante, tendremos que trabajar en un rango de 16 a 20 kilos de semilla peleteada. Sistema y profundidad de siembra, esta puede ser directa o convencional, y en cuanto a la profundidad, ya lo dijimos, a una escasa profundidad entre 1 centímetro y centímetro y medio. Y en cuanto al arreglo espacial y el distanciamiento en hileras, para maximizar esa producción, lo ideal son líneas paralelas entre 15 y 17,5 centímetros. Bueno, muchas gracias Silvia por la introducción al tema en cuanto a los aspectos fisiológicos que hay que tener en cuenta para poder realizar una buena implantación de este cultivo, y que vimos que afecta significativamente después en los niveles productivos si no arrancamos bien. Y si hablamos de dónde tenemos que comenzar, el ingeniero Mario Bragaccini siempre nos decía que una buena siembra comienza con una buena cosecha. Y esto es básicamente porque, más allá de poder cosechar granos, también estamos cosechando información y también estamos preparando la cama de siembra. Y este es el punto importante en cuanto a lo que hablamos en algunos ya talleres anteriores, y por qué es tan importante la distribución de los residuos por parte de las cosechadoras.
¿En qué afectan? Y justamente vamos a ver que la cosecha nos va a afectar en la fecha en que se libera el lote, y escuchamos anteriormente a la ingeniera decirnos que tenemos que comenzar con las siembras a comienzos de otoño para contar con buena humedad y buena temperatura, y que también la cantidad de rastrojos superficiales después pueden llegar a incidir, digamos, en la implantación de este cultivo. Entonces después también habló del control de malezas previo, y que eso es un punto muy importante, de largar con un lote muy limpio, y también largar con un lote que no tenga tanto un banco de semillas tan pronunciado, porque eso habla después de los problemas que se nos van a presentar. Y también de las condiciones de humedad en las cuales vamos a largar. Y por supuesto, en este caso, la siembra directa es quien puede llegar a conservar un poco más la humedad, y en ese sentido, y largando a principios de otoño, podemos lograr una muy buena implantación. Eso sí, vamos a ver cuáles son los puntos a tener presente para poder lograrlo. ¿Qué sistema de siembra utilizo? Muchas veces hemos escuchado hablar de siembras en convencional, de alfalfa, y también hemos visto lo que es siembra directa. Hay cuestiones a tener presente tanto en un sistema como en otro. Por ejemplo, la firmeza de la cama de siembra, el riesgo de planchado, los niveles de cobertura, como recién hablábamos de la distribución de los residuos, y vamos a ver más adelante cómo esto puede llegar a incidir, el contacto de la semilla con el suelo y el control de la profundidad. Todos estos aspectos los vamos a ir viendo en función de la puesta a punto de la sembradora, que es la encargada de llevar adelante la implantación de este cultivo. Recién escuchábamos hablar a Silvia y nos comentaba acerca de la posibilidad de sembrar en líneas paralelas o cruzados. Lo cierto es que aquí en Argentina no contamos con sembradoras, digamos, directamente destinadas a la siembra de pastura, y por eso no podemos por ahí contar con sembradoras que tengan entre 10 y 15 centímetros de espaciamientos entre líneas, que tengan un cajón lo suficientemente bajo, con un caño de bajada adaptado y que pueda acompañar, digamos, a la calidad de la siembra. Entonces, bueno, en este sentido tenemos que justamente ser o trabajar mucho más para poder lograr la implantación que requiere este cultivo. Y si hablábamos de que lo que es un tren de siembra, en este sentido podemos ver que el cajón de pasturas va acompañado, ¿no es cierto?, al cajón de granos finos, que generalmente es la sembradora que utilizamos para la implantación de este cultivo. Utilizamos las sembradoras de grano fino que tienen un cajón de pasturas, ¿no? Ese mismo cajón de pastura tiene un distribuidor y un tubo de bajada. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos cuál es el más adecuado. ¿Qué tenemos que pedirle a una sembradora? Justamente tenemos que pedirle que corte el rastrojo, que le realice una micro labranza, que es muy interesante en este sentido, y porque justamente hablaba de la calidad de la semilla, del tamaño de la semilla, y de cómo eso afecta directamente, digamos, la profundidad, cómo afecta directamente al porcentaje de emergencia. Después tenemos que ubicar el fertilizante, ubicar la semilla, distribuir esa semilla y, por supuesto, contactarla con el suelo, ¿sí? Y muchas veces debemos ver si tenemos que cerrar el surco o tapar el surco, y eso lo vamos a ver más adelante. En este sentido vamos a ir viendo cada uno de los pasos de cómo regular esta máquina para lograr una buena implantación. Y por supuesto arrancamos con las cuchillas. En este caso siempre vamos a hablar de cuchillas, después vamos a escuchar que vamos a hablar de disco, pero hoy, o en este primer paso, digamos, que es donde se va a empezar a labrar el suelo, donde vamos a hacer esa micro labranza, siempre contamos con distintos tipos de cuchillas. En este sentido, los distintos tipos de cuchillas están más o menos adaptados a las condiciones de tipo de suelo. Las más utilizadas son las cuchillas llamadas turbo. Turbo es un nombre comercial, pero son cuchillas turbo o cuchillas de directa, ¿sí? Y en este sentido lo importante es que son cuchillas onduladas, tangenciales, ¿sí?
y que lo que hace, de ondulaciones tangenciales, que lo que hacen es penetrar en forma perpendicular al suelo, y en esta penetración perpendicular lo que hace es una microlabranza, y esa microlabranza después se encargan al salir, que salen paralelas al suelo, lo que está haciendo es limpiando ese lugar, digamos, esa microlabranza limpiando y dejando apto ese lugar para que después pasen los discos, ¿sí? Para que después podamos depositar la semilla en ese lugar. Lo cierto es que en este sentido es muy importante tener en cuenta cuánto es el ancho de labranza que vamos a realizar, y justamente después vamos a hablar en función de ese ancho, que generalmente anda alrededor del 1,5 centímetros, ¿sí? O de 15 centímetros, de 15 milímetros, de 14 milímetros, depende del tipo de cuchilla y la cantidad de ondulaciones que tenga, pero en ese sentido lo importante aquí es que realicemos la microlabranza. Y en función de esa microlabranza, vemos cómo regular estas cuchillas. Muchas veces los productores, y cuestión de que traemos de anterioridad, de trabajar en la tierra, ¿sí? De trabajar e invertir el pan de tierra, y de trabajarlas con discos, y un montón de herramientas que hoy en día ya en Argentina casi están obsoletas, digamos, o no están siendo utilizadas, al menos para sembrar, porque bueno, Argentina cuenta con un 90% de su superficie sembrada en siembra directa. Entonces, lo que hacen generalmente los productores, y muchas veces se encuentra esto, es enterrar las cuchillas hasta las masas, como es el dicho en el campo, ¿no? Enterrar esta cuchilla hasta las masas. Eso nos reduce la capacidad de que esa semilla pueda embeberse, o que le llegue la cantidad de agua suficiente, justamente porque lo que vamos a estar haciendo es rompiendo esa capilaridad. Y más allá de romper la capilaridad y disminuir el ascenso de esa agua que tiene que llegar a la semilla, lo que estamos provocando es un mayor consumo de combustible, también como efecto indirecto, un mayor gasto de cuchilla, por supuesto la rotura de los rodamientos, ¿sí? Y eso es por mayor desgaste. Y lo cierto es que lo aconsejable es que nosotros regulemos el vástago, ¿sí? Regulemos el vástago para poner esta cuchilla 1 centímetro más o menos por debajo de la profundidad de siembra, que como antes habíamos escuchado es alrededor de 1 a 1,5 centímetros la profundidad de siembra. Es muy superficial y afecta muchísimo al porcentaje de emergencia. Pero más allá de esto nos brindaría la capacidad de poder embeber o subir el porcentaje de capacidad de embeberse de esa semilla, un 60%, más de un 60%. Estos datos son en base a bibliografía, en base a ensayos, ¿sí? En convencional, y podemos hablar de que con una profundidad entre 0,6 y 1,3 podemos lograr un porcentaje de emergencia del 60%, ¿sí? Los que estamos acostumbrados en granos gruesos, vemos que esto puede ser un porcentaje muy bajo. Inclusive en siembra directa y de acuerdo a las cuestiones que podemos lograr a campo, esto todavía es un poco menor. Y en ese sentido hay que tenerlo presente para cuando tomemos la decisión de cuántos kilos por hectárea vamos a tener que sembrar. Por supuesto, cuando nos vamos en profundidad, y esto habla a las claras de por qué tenemos que regular la profundidad, hablamos de porcentajes mucho menores, por ejemplo, en 2,5% en 2,5 centímetros de profundidad, hablamos de un 48%, y si nos vamos 5 o 6, ya casi no logramos un stand de planta. Dejamos la cuchilla, ya vimos cómo regular la profundidad de la cuchilla, vamos a pasar a ver cómo distribuimos o cómo lanzamos esta semilla desde el cajón de pastura a el caño de bajada. Y acá los más aconsejados son los rodillos acanalados por el tratamiento que le hacen a la semilla, y justamente son los que nos van a ayudar a dar la dosificación, digamos,
de la densidad que querramos lograr. Y en el tubo telescópico también hay, hoy en día en el campo nosotros contamos generalmente con estos tubos corrugados. Lo mejor sería usar caños telescópicos, pero generalmente hoy las sembradoras vienen con estos tubos corrugados que tienen una solerita internamente que lo que hacen es, al estirarse, lo que hacen es formar una pared para favorecer la caída de la semilla. Ahora bien, en ese sentido tenemos que tener muy presente que muchas veces encontramos esto, que los tubos estos son muy largos y porque vienen ya directamente con un largo estándar y nosotros desde la salida del distribuidor hasta el caño de bajada tenemos una distancia que es muy variable. Lo cierto es que ahí lo que tenemos que lograr es que los tubos queden de esta manera, totalmente estirados, digamos, y eso nos va a permitir que se forme la pared interna y a su vez también el menor movimiento, la menor oscilación para que la caída no sea de abuches, sino que sea directamente proporcional, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de cuál es la densidad, y para esto quedó muy claro cuando habló la ingeniera y nos dijo que a los 90 a 120 días nosotros tenemos que lograr un stand de plantas de 250 a 350 plantas por metro cuadrado. Y esto había dicho que incidía, y si no mal recuerdo, por ahí, incidía directamente en más de un 70%. Entonces, ¿cuántos kilos debo sembrar? Y acá tenemos que saber, o tenemos que conocer, de cuántas plantas por metros cuadrados tenemos que lograr emerger, que si a los 90 a 120 días tenemos que contar con este stand de plantas, por supuesto que al momento de la siembra, o al momento de la emergencia, tenemos que contar alrededor de entre 400 y 500 plantas, o entre 500 y 450 plantas al nacimiento. ¿Por qué? Porque este cultivo lo que sucede es que se va a ir eliminando, se van eliminando plantas, se van reduciendo y año a año se van reduciendo, pero lo que quedó claro es que si no logramos este stand de planta al comienzo, o sea, a los 90 a 120 días, después esto nos va a acompañar durante varios años y la capacidad compensatoria que tiene este cultivo no nos va a permitir cubrir la superficie, y al no cubrir la superficie, después vamos a tener problemas justamente, y como en otros cultivos, con malezas. Entonces, bueno, el poder germinativo mínimo tiene que ser de un 85%, el peso de las semillas, el peso de las 1000 semillas es muy importante. ¿Por qué? Porque varía en función si la semilla es peleteada o no es peleteada, y justamente entre los pesos de semillas también es muy variable. Entonces, un consejo es poder contar semillas, pesarlas y hacer una relación para saber cuál es el peso de 1000 en una semilla. En una semilla peleteada estamos hablando de más de 3 gramos, entre 3 y 3,5 gramos, que es un peso más o menos de 1000 semillas. Pero lo aconsejable es justamente pesarla y tener en claro cuánto pesan las 1000 semillas. La pureza tiene que ser del 98,5%, como mínimo, y el porcentaje de peleteo tiene que ser entre un 30 y un 50%, y eso afecta directamente al peso de 1000 semillas, como dijimos, y la eficiencia de implantación varía entre un 35 a un 50%. Como antes dijimos, y depende mucho también de la profundidad y del tratamiento de la semilla, del momento, de los aspectos que vimos anteriormente y que muy bien explicó la ingeniera. Entonces, hablando de todo esto, y para tener noción de qué estamos hablando de más o menos entre 16 y 20 kilos de semillas peleteadas. Ahora bien, si yo necesito lograr esta cantidad de plantas a los 90 a 120 días, quizás si hacemos una relación entre el porcentaje el peso de 1000 semillas y el porcentaje de implantación o la eficiencia de implantación, nos vamos a decir, che, son menos kilos, no son más kilos. ¿Qué queremos?
no somos vendedores de semillas, justamente acá hay que sembrar más kilos porque justamente se van a ir eliminando estas plantas y año a año se van a ir eliminando. Lo cierto es que debemos contar con y que quede muy claro, esta cantidad de plantas a los 90 a 120 días. Por supuesto, siempre el consejo, y un consejo más que claro, y esto debería ser siempre así, usar semillas fiscalizadas para garantizar justamente el 85% mínimo de germinativo, y después el porcentaje de eficiencia de implantación lo vamos a lograr, la pureza, justamente tenemos que usar semillas fiscalizadas y ya sabemos cómo afecta eso a la producción, ¿no? Entonces, está más que claro, ocupa una buena parte del costo, pero sí hay que tener presente porque esto nos va a acompañar durante 4 años, como mínimo, en 3, 4 años. Ahora bien, ¿cómo calibramos y cómo ponemos a punto para que, digamos, una vez determinada la cantidad de kilos que nosotros debemos implantar, cómo ponemos a punto la sembradora? Generalmente lo que hacemos, y en todas las sembradoras hacemos lo mismo, de acuerdo al tipo que tenemos de transmisión, que en este caso siempre es mecánico, ¿sí? Generalmente es mecánico. Entonces aquí la combinación de la caja nos va a dar la cantidad de kilos que necesitamos lograr. Y para lograr esa cantidad de kilos, generalmente la usamos levantada a la sembradora y con la rueda de transmisión la hacemos girar y pesamos y justamente podemos medir la cantidad de kilos que nosotros queremos lograr. Ahora, con un determinado número de vueltas, nosotros sacamos una cantidad de semilla, pesamos, ya sabemos la distancia que recorremos porque medimos el perímetro de la rueda, ¿sí? Y estas cuestiones nosotros las manejamos más que bien en ese sentido. Ahora, lo que hay que tener presente es que muchas veces no podemos llegar a lograr esos, por ejemplo, 20 kilos que hemos decidido sembrar, y ahí es cuando debemos revisar, y nos ha pasado, y por eso se lo nombramos, la relación en la caja de cambio. Cuando pusimos la marcha superior y no llegamos a los 20 kilos, entonces ahí tenemos que ver la relación de los engranajes, en donde tenemos una relación entre el conducido y el conductor, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que revisar esto y consultar, por supuesto, a la fábrica, ¿sí? De la sembradora que tengamos, para ver cuál es el engranaje correspondiente para lograr determinada cantidad de kilos. Lo cierto es que una vez que ponemos a punto esto, cuando vamos a campo, lo mejor es en determinado momento colocar estas bolsitas, ¿sí? Como acá se ve, generalmente nosotros ponemos una bolsita y le ponemos una gomita, y en determinado momento medimos la distancia recorrida, la quitamos, con esas bolsitas nos vamos, con esas bolsitas nos vamos al laboratorio, o usamos una balanza para cotejar, digamos, y hacer una relación de 3 simples para saber si es la cantidad de kilos, en este caso que habíamos tomado la decisión de sembrar 20 kilos, si está justamente indicado. Es muy, pero muy importante este paso, y de estar seguros de que nosotros estamos poniendo la cantidad de kilos que hemos tomado la decisión de sembrar. Dejamos la distribución y pasamos a ver dónde ubicamos esa semilla, y acá hay un punto muy importante. Generalmente nosotros usamos los bidiscos, acá empezamos a hablar de discos, generalmente usamos estos bidiscos que lo que hacen es trabajar en esa parte que habría sido la microlabranza que había dejado la cuchilla, y en este sentido nosotros necesitamos contar con esa amplitud de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros después, cuando tenemos menor ancho de trabajo, y que generalmente coincide cuando tenemos cuchillas con muchas ondulaciones, que el espesor de trabajo es muy angosto, entonces lo que va a suceder es que estas
este doble disco, va a ir continuamente cabalgando. Y justamente en estas siembras que son superficiales, es muy importante de que esta cuchilla no logre eso de ir cabalgando, sino que vaya justamente abriendo el surco invertido. Y en ese sentido lo que tenemos que tener presente es el punto de encuentro, justamente acá se lo estamos marcando, el punto de encuentro, que debe tener un desgaste inferior a 1,5 milímetros, y si no tenemos o tenemos un desgaste mucho mayor, y esto lo tenemos que ver previo a ir al lote para no tener que renegar, si no pasa esto, lo que se nos va a formar es un surco en W, o muy conocido como surco en W, y esto generalmente coincide con una disminución de la superficie de contacto para tomar agua. Y como ya sabemos, es una semilla muy chiquita, muy delicada, entonces es un aspecto a tener presente. Una siembra muy delicada lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién decide la profundidad de siembra? Y en este sentido hay muchísimas ruedas limitadoras de profundidad, distintos modelos. Generalmente en las de grano fino utilizamos ruedas limitadoras más angostas, ¿sí? Una cuestión de paso, ¿sí? Y lo que pasa es que lo que necesitamos sí o sí es que estas ruedas limitadoras vayan bien adheridas al suelo, firme y sin cabalgar. Y acá volvemos al comienzo cuando hablamos de la distribución de los rastrojos y en función de las cosechadoras. Entonces es muy importante que la distribución de los rastrojos sea totalmente uniforme, y sobre todo en estas siembras que son superficiales. Por eso es tan importante, como recalco anteriormente, el cultivo antecesor. Si nosotros tenemos ese rastrojo mal distribuido y generalmente todavía no logró asentarse bien porque las cosechas están muy pegaditas de la siembra, ahí en este caso del cultivo, que son a comienzos de otoño, entonces ahí tenemos que tener muy presente cuál va a ser el cultivo antecesor en este sentido y cuál va a ser el volumen de rastrojos que el mismo nos va a dejar, y que por supuesto tiene que estar muy bien distribuido. Eso nos puede afectar directamente en la profundidad de siembra. Acá estamos viendo un ejemplo en el caso de maíz, por eso estamos hablando de 5 centímetros, pero la realidad es que nosotros debemos sembrar entre 1 y 1,5 centímetros, entonces una cantidad de rastrojo desuniforme hace que nosotros dejemos la semilla fuera del suelo, ¿no? Sobre los rastrojos. Entonces, para eso tenemos el control de carga del tren. Generalmente en las de grano grueso ya han salido o hay otros sistemas de estabilizadores del cuerpo de siembra, que pueden ser hidroneumáticos, ¿no? O pueden ser hidráulicos, o pueden ser, por aire, ¿sí? Con pulmones de aire. Existen distintos modelos, ¿sí? Lo cierto es que en las de grano fino, que son las sembradoras que estamos utilizando para sembrar pastura, tenemos estos resortes, que muchas veces son muy difíciles de regular en las de grano fino, porque tenés que entrar hasta con un casco, por ejemplo, dentro de la sembradora, porque justamente están muy juntitos, y es muy difícil, por ejemplo, la regulación o la puesta a punto de la presión o la carga que nosotros necesitemos darle a ese resorte. Lo cierto es que es muy importante regular eso para que vaya con una carga lo suficientemente grande para evitar que el cuerpo empiece a cabalgar, y no tan excesiva para que no provoque compactación. Ahora bien, ya estamos finalizando con todo el proceso del tren de siembra. Llegamos al momento en donde dejamos la semilla en el fondo del surco y la contactamos, ¿sí? La contactamos con estas colitas o rueditas, como vimos anteriormente, colitas o rueditas aprietagranos o afirmadoras de semillas, en donde lo que acá juega un rol muy importante la misma, pero más importante es saber si nosotros debemos cerrar o tapar el surco. Y en el caso de las finas y en el caso de las pasturas, lo que debemos hacer es
cerrar el surco únicamente. Lo tapamos en el caso del maíz, ¿sí? Que se genera ese camellón por encima, que después en función de la humedad y la temperatura hace que se agriete y que forme el canal de emergencia del cultivo. En este caso, en alfalfa, es muy importante justamente el poder tapar nada más, el poder cerrar el surco, ¿sí? Cerrarlo nada más. Entonces, muchas de las oportunidades, en muchos de los casos, generalmente levantan estas ruedas tapadoras o arrimadoras de tierra, lo que hacen es levantarlas y trabajar más con estas colitas o estas rueditas afirmadoras de semilla, que lo que hacen es poner bien en contacto a la semilla justamente con el suelo. ¿Cómo sabemos si la implantación fue exitosa o no? Justamente después viene el proceso de contar a campo, y como pueden ver en la imagen, no es cuestión fácil ni sencilla, es bastante engorroso, pero sí debemos contar para saber si hemos sido buenos como implantadores de esta pastura. Entonces, la relación que queda entre la cantidad de plántulas logradas versus semillas viables sembradas, justamente ya hablamos acerca de cuáles son las semillas viables, entonces podemos saber cuál es la eficiencia de implantación, y habíamos hablado de que una buena eficiencia de implantación andaba entre los 35 a 50%, que es ya un muy buen valor, digamos. Entonces eso nos va a permitir, y en función de la cantidad de kilos que nosotros hayamos determinado, lograr la cantidad de plantas que nos habían recomendado a los 90 a 120 días, ¿sí? Entonces, bueno, creo que quedó más que claro cuál es el objetivo, digamos, de lograr una buena implantación de esta reina. Muchas gracias. Bueno, excelente, Fernando, muchísimas gracias a la ingeniera Olivo también, muy buena la presentación de ambos. Yo les propongo lo siguiente: como el segundo módulo es un tema radicalmente distinto, le propongo al grupo que todos prendamos nuestras cámaras y ahora, inmediatamente, hagamos unos minutitos de preguntas y respuestas relacionadas a este tema, al tema de siembra de pasturas o siembra de alfalfa, hacia la ingeniera Silvia Olivo y hacia Fernando Escaramuza, si les parece bien. Así que, a ver si todos prendemos nuestras cámaras, y si hay alguna pregunta, como hacemos siempre, levantamos la mano unos minutos y ya después pasamos al siguiente tema. Bueno, el profesor Edgar Gareto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, al que siempre le agradecemos la presencia y el tiempo acá compartido con nosotros. Así que, Edgar, adelante nomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Y bueno, quería comentarle o preguntarle, estamos bajo siembra directa sembrando en la mayoría de los lotes de alfalfa, pero la mayoría por ahí viene con algún grado de rastrojo. Acá en la zona de Río Cuarto, por lo menos, viene después del lote de maíz, o por ahí la pregunta es si se le puede pasar una mano de doble acción como para moler un poco los tallos de rastrojo, y si no, algunos que vienen con antecesor de moa, los palitos de moa también es como que dificultan mucho la calidad de siembra. Si se le puede pasar una mano de doble acción bien por arriba, como para bajar esos tallos y que la calidad de siembra sea mejor. Sé qué recomendación por ahí le pueden dar a los productores. En función de la presentación, y si nosotros vamos a tomar la decisión de sembrar un cultivo como la alfalfa, y sabiendo la problemática que tiene en cuanto a digamos, podemos decirle, delicado, digamos, del proceso de siembra, me parece que debemos tener muy presente cuál va a ser el cultivo antecesor. Entonces, yo directamente no tomaría la decisión, o como productor, o buscaría otro lote
en el caso de que fuese maíz. ¿Sí? En el caso de que fuese maíz, porque principalmente si nosotros pensamos en un cultivo de maíz, no podemos estar liberando un lote bien a comienzos de otoño, en donde nosotros vamos a tener una mejor eficiencia de implantación. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a entrar mucho en el otoño y con eso lo que perdemos es humedad y perdemos también lo que es temperaturas. Entonces eso va a afectar directamente el proceso de implantación. ¿Qué pasa? Si nosotros afectamos el proceso de implantación, después no logramos la cantidad de plantas que nosotros nos establecimos y a largo plazo, digamos, en 4 años nos va a acompañar esa mala siembra. Entonces afectaría directamente la producción que nosotros vamos a querer lograr a partir de este cultivo. Creo que Enrique Ver, de la agencia de Crespo, tenía una pregunta. Enrique, no sé cómo estás de conectividad, si nos escuchas bien. Sí, por ahí me parece más para Fernando. Mencionaste las cuchillas turbos y la importancia de esa cuchilla de microlabranza, poderla enterrar lo suficiente y no en exceso. En general vemos que esas cuchillas están montadas con un timón y un resorte de difícil regulación, y eso hace que tengan un copiado defectuoso. Entonces, lo que está claro que por ahí tiene que estar trabajando, logrando el mínimo daño posible, sobre todo en suelos, como es el caso nuestro, con arcillas, y entonces, en ese sentido, a veces hasta es conveniente levantarlas para que no generen más perturbación del efecto benéfico por el cual fueron creadas. No sé si hay algún otro mecanismo que permita que exista, digamos, un mejor copiado para estas cuchillas. Bien. Digamos, lo que aconsejamos siempre es la buena regulación de esto, y generalmente ustedes ahí en Concepción del Uruguay lo que no utilizan directamente ya las cuchillas de directo o las cuchillas turbo. Lo que están utilizando es la otra cuchilla que mostramos, la Bubble, o la otra cuchilla que Duraflex. Sí, no, Fernando, solamente para pasarlo limpio, dijiste Concepción del Uruguay, Enrique está en Crespo. Enrique, si nos querés ubicar, si es distinta la zona, si es parecida. En Entre Ríos, Entre Ríos, sí. Perfecto. Para decir Entre Ríos y me guié por Concepción del Uruguay. En Entre Ríos... No, a ver, o sea, yo entiendo, me parece, por dónde vas. Más allá de la cuchilla que vos pongas, sí, el problema que plantean estos elementos es el copiado. En definitiva, si ponemos una cuchilla Bubble, una lisa o una turbo con más o menos ondulaciones, el tema es que asegurarnos que todas las cuchillas en todo el ancho de la sembradora vayan clavadas a la misma profundidad, lo cual con el sistema de timón y un resorte se hace muy complicado. Sí, lo que muchas veces, bueno, la posición también tiene mucha influencia en cuanto a digamos, cuando uno modifica la altura en el timón, después también tiene que regular muchas veces el resorte. Pero más que eso, después lo que tenemos que tener presente es el peso de la sembradora, ¿sí? Que tenemos sembradoras que son más pesadas y otras que son más livianas. En este sentido, las sembradoras, si tienen buen peso, generalmente cuando uno le da, digamos, presión, por ejemplo, en el caso de que baje toda la sembradora, si le da un poquito más de presión, lo que hacemos es que las cuchillas no floten directamente, sino que nos aseguremos de que la cuchilla vaya trabajando. No sé si Federico por ahí soy claro en lo que te estoy diciendo. En otro sentido, por ahí no conozco acerca de qué otros sistemas existen
para poder trabajar en profundidades constantes con las cuchillas. No sé, Mario, vos que has Está bien. caminado. Buen día. Yo no he sembrado alfalfa en siembra directa. Cuando lo hice, lo hacía en convencional, ¿no? Pero respecto a la turbo y a la pregunta que hace Enrique, en cierto sentido es cierto, no es una cuchilla fácil de regular. Lo que sí es muy importante es el diámetro, ¿no? Sí. Porque el productor a veces tiende, una cuchilla que vale $20 más o menos, $25, tiende a veces a usarla y más de lo que debe, y entonces el diámetro se le reduce, y es el efecto de la ruedita, como si uno quisiera andar con la ruedita del changuito del supermercado por el campo, no puedo. Comparado con sería el extremo, la rueda del sulky, que tiene más diámetro y copia mejor. Sí, me parece que en el tema tan delicado como están hablando ustedes de siembra de alfalfa, habría que tener en cuenta que sean cuchillas nuevas, las turbos, Sí. para que el problema que dice Enrique, que me parece que es verdad, no sea tan grave, ¿no? Pero les repito, yo no sembré alfalfa en directa nunca, ¿no? Sí, es cierto que cuando nos vayamos a un poco de mayor diámetro, si las cuchillas, digamos, no están gastadas, el ángulo de ataque justamente es el que te va a favorecer una mejor entrada, digamos, al terreno y una mejor microlabranza, ¿sí? Y recordemos el espesor también de la microlabranza que debemos hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Creo que el ingeniero Giordano de la Estación Experimental de Rafaela. Juan. Bien. Quería entender el problema de Enrique, si era más un problema de consistencia de la tierra o un problema del rastrojo antecesor abultado que le dificulta el trabajo entre una tierra con dificultad digamos, de penetración sumado a un volumen de rastrojo o un tipo de rastrojo con dificultad de corte. No, Juan, es un problema de copiado por cómo está montada. Tiene un timón fijo que es regulable uno por uno, con lo cual eso no se va copiando a la situación del terreno, claro. Y después a través de un resorte. Y en todo el ancho de la sembradora sabemos que eso es cambiante, entonces esto hace que cuando uno regule bien un cuerpo para una determinada condición, el otro vaya copiando de otra manera, claro. Independientemente de qué tipo de cuchilla pongamos. O sea, tiene que ver con cómo esto va montado a la sembradora para que pueda transitar por el lote de la mejor manera posible y pueda flotar y pueda trabajar todas a la misma profundidad. Claro. Yo no sé si habrá algún tipo de sembradora que tenga ese timón, que tenga un cierto rango de flotación. Yo desconozco eso. Me parece que son todas fijas. Sí. Capaz que lo que tengas vos es un problema de ondulaciones en los suelos que no están quizás tan bien preparados para una siembra de ese tipo. Y sí, lo que me llamó la atención, quiero aclararlo ahora, es ese posible desgaste que hay entre las dos cuchillas del órgano sembrador, que cuando tiene más de ese 1,5 milímetros, y me sorprendió mucho, porque normalmente no son tan reparadas y mantenidas esas cosas. Creo que es un detalle muy fino, muy interesante, y creo que habría que batir bastante el parche sobre ese tema, porque no creo que lo hagan muy seguido esa observación, a la cual vi que es muy importante. Sí, el desgaste de las cuchillas. Lo cierto por ahí, Federico, también, y hay unas cuestiones por ahí para sumar, es que en alfalfa, y sobre todo si vamos a pensar en reservas, ¿sí? En donde no vamos a pensar en pastoreos, tener un suelo muy desuniforme, eso nos puede ocasionar, digamos, problemas al momento de corte, ¿no? La altura de corte. Entonces, muchas veces en suelos muy desparejos, lo que hacen justamente es acomodar el terreno para poder implantarlo.
Ya que estamos, me voy a permitir meter la cuchara, porque me toca a mí. Recuerden siempre que que la agronomía es la ciencia de la planificación y correctamente deberíamos hablar de forrajes conservados, de algo, de un ingrediente, de un alimento que se planifica y se cotiza, se presupuesta, se planifica, se siembra. Y el término correcto es forraje conservado. Reserva hace referencia a guardar un excedente, y si quedó un excedente significa que la planificación no anduvo del todo bien. Disculpen por ser tan radical de la conservación de forraje, pero digamos, estamos hablando de que estamos planificando la producción de un forraje conservado, heno o silaje de alfalfa o de otra pastura. Sí, Silvia. Sí, con respecto a lo que vos decís de planificar, por eso a mí me gusta hablar de cultivo de alfalfa y darle como, nombrarla de esa manera y no comúnmente como se dice la pastura, porque en los campos, cuando vas a los campos los productores dicen, sí, en aquel lote, allá vamos a sembrar la pastura. Y se siembra cuando se puede, de la manera que se puede, con la máquina que se puede y sin todos los recaudos necesarios que se deben tener, que son estos, y que hace muchísimos años digamos que está estudiado y que está cuantificado y se han realizado nuevos estudios y los resultados siguen siendo los mismos. Creo que hay que cambiar como el concepto de lo que es sembrar el cultivo de alfalfa o de una pastura, porque estamos haciendo una alta inversión inicial que la vamos a tener que amortizar por 4 años, y va a ser un cultivo que va a pasar por todas las estaciones del año, y que nuestro índice de cosecha, como en el caso de los cultivos, decir, bueno, el índice de cosecha está cuantificado por el número de grano, o digamos el rendimiento, es el forraje que nosotros cosechamos a lo largo de un año, que en una estación, dependiendo de la zona, podemos estar realizando entre 6 a 7 cortes por año, cada 20, 25 días. Entonces es muy dinámico eso. Y si nosotros arrancamos con una pastura que tiene menos de 350 plantas por metro cuadrado, que es muy común en lotes de siembra directa porque se desocupa tarde el lote, o porque el antecesor, por ejemplo, es una soja que fue de ciclo largo, entonces se comparten enfermedades también con las semillas, se realizan los conteos, y a los 120 días de la siembra, de 400 a 500 plantas que había, llegamos a contar 50, 60 plantas por metro cuadrado. Esa es la cantidad de plantas que nosotros tenemos que tener en una alfalfa de tercer año, para decidir secarla, tercer o cuarto año. Entonces, ya estamos arrancando mal. Entonces, nunca eso va a poder superarse, ¿sí? Entonces, es como, quiero que esto quede bien claro, o sea, todos estos puntos que fuimos mencionando con Fernando, hay que tenerlos muy en cuenta y ser como muy prolijos, si se quiere, al momento de decir, bueno, voy a sembrar el cultivo de alfalfa o otra pastura que se dedique, ¿no?, a consumo animal o a forraje. Sí, Juan. Excelente. Juan, dale, adelante. Mirá, simplemente abonar a lo que has comentado, que con ese precio que pusieron ustedes de 400, 500 dólares por hectárea, un valor así, más o menos lo tengo ahora en la memoria, de costo de implantación, ya es un costo altísimo, multiplicado por el valor de los dólares, y justamente si no sos un buen agricultor y tener todo, hacer una agricultura para el forraje, digamos, poner todos los detalles que haría un buen agricultor en la parte de producción de forraje. Y pensar que vas a estar conviviendo, como dijeron ustedes, 4 años, o intentar hacerlo a más cuando uno utiliza un buen sistema de corte y acondicionado del cereal, del forraje, para lograr extender esa implantación, aunque sea un año más. Entonces, ahí hay montones de cosas que hace falta en los que observen esta reunión, que son muy importantes para bajar los costos y mejorar la vida útil y hacer más productivo. Porque si no partimos de este punto, vamos muertos. Quiero agregar algo a lo que acaba de decir el ingeniero Giordano. Acá somos todos defensores del fierro, de la maquinaria agrícola. El querido Mario Bragaccini nos mira desde el cielo, así que me veo en la obligación también de
recordar por ahí los índices de utilización que por ahí, o de eficiencia de cosecha que tiene la boca del animal o un pastoreo natural, por mejor manejado que esté, versus lo que se puede lograr con una cosecha mecánica. Yo, de vuelta, seguramente la ingeniera me corregirá, pero recuerdo valores de 55%, 50% en pastoreo natural versus 80, 90%, que eso también, en definitiva, termina impactando en el costo del kilo de materia seca que yo vaya a utilizar, sea heno o sea silaje, ¿no? Sí, totalmente como vos decís, José, y a eso se le suma algo más, que es cuando uno pasa a hablar de la calidad y en los niveles de producción. En pasturas, digamos, en cultivos de alfalfa, a diferencia de lo que pasa en los cultivos agrícolas, nosotros, si maximizamos la producción de forraje, estamos cosechando baja calidad. ¿Por qué? Porque a lo largo de un rebrote, tomemos como ejemplo 30 días, el porcentaje de hojas está en un rango de 60%. El resto corresponde a tallos. En la medida que aumenta, digamos, el crecimiento, el desarrollo fenológico de la pastura, esa mayor producción que nosotros tenemos es por incremento del peso del tallo. Y a su vez empiezan a caer las hojas. Y en las hojas nosotros tenemos la calidad, porque está la mayor cantidad de proteínas. Entonces, aumenta el peso del tallo y es en esa bolsa negra yo digo, ay, tuve más producción. Sí, en volumen tuviste más producción, pero cuando desglosas esto, tuviste mayor peso de tallo. Nosotros tenemos cuantificado un tallo en un prebotón a un tallo en 60% de floración, hablando de 2.500 a 5.000 kilos de materia seca, 3 veces más pesado. Entonces, ¿qué estamos llevando a la boca del animal? Somos eficientes en la cosecha de ese forraje porque lo vamos a conservar y demás, pero ¿cuál es la calidad que llega a la boca del animal? Ese es otro punto también a tener en cuenta. Totalmente, ingeniera Olivo. Ya que estamos con esto, le recuerdo al público que haya llegado hasta esta parte de la grabación que dentro de 15 días, en lo que sería la conversación número 12 en el taller de la maquinaria, vamos a tocar justamente el tema enificación. Le vamos a dar la palabra a uno de los referentes que tiene en este momento el país, como es el ingeniero Federico Sánchez, ex INTA y actualmente en CLAS Argentina, que nos está escuchando en este momento en silencio, debe estar por ahí con alguna identidad encubierta. Ahí aparece, ahí lo veo. Gracias, Fede, por estar como siempre en todas las reuniones. Y bueno, ahí seguramente el Fede también va a aportar su experiencia en ese tema, en lo que es la cosecha mecánica. Es algo para nosotros no es que estemos en contra. Yo participo en proyectos de pasturas también de INTA, y no es que uno esté en contra del pastoreo, por supuesto que no. El pastoreo hay técnicas que aumentan su eficiencia muchísimo, hay muy buenos especialistas de eso en la institución, para escucharlos, para aprender, pero siempre hay que intentar, como quien dice, hacer un manejo mixto, lo llamo yo, de un muy buen pastoreo natural y una muy buena cosecha mecánica, porque eso también ayuda a diluir los costos de producción de una especie de un cultivo forrajero. Ni hablar, estamos hablando de alfalfa, ni hablar si estamos hablando de una especie subtropical como el Gatton Panic, fundamental apuntar a un buen manejo mixto. Bien, si no hay más preguntas, yo les propongo que a este módulo lo cerramos acá. Muchísimas gracias al ingeniero Olivo por su tiempo, muchísimas gracias Fernando también por la presentación. Da para hablar mucho sobre esto, fue muy corta. Recordamos, los que se quieran comunicar con la ingeniera Olivo, Silvia, si querés decir tu dirección de email, ya que estamos. Sí, olivo.silvia@inta.gov.ar. Fernando, la tuya. La mía es scaramuza, sc.fernando@inta.gov.ar. Para los que le quieran escribir a los dos técnicos y seguirse sacando más dudas y comunicarse con ellos, ahí tienen la dirección de mail. Muy bien, perfecto, entonces cerramos acá este módulo y ahora seguimos, vamos a pasar a otro tema muy interesante,
si uno estuviera en este paisaje como estoy yo, muy importante, y que muchas veces es muy lindo ir a una exposición, a un evento agropecuario, que esperemos que el año que viene, 2021, vuelvan a su normalidad. Es muy lindo ir a una exposición, es muy lindo poder adquirir un equipo nuevo, pero a veces no tenemos del todo en cuenta lo que es la gestión de los equipos mecanizados y lo que significa incorporar un nuevo equipo justamente al equipamiento disponible para trabajar. De eso nos va a hablar el doctor De Simone, de la Estación Experimental de Salta, a continuación. Así que muchísimas gracias a todos y quédense en línea, como decimos ahora.